Este proceso se enmarca en una ruta metabólica, ¿no? Porque entonces está siguiendo un camino, está siguiendo un proceso, pues el cual va, digamos que al finalizar, a generar como resultado el piruvato. Bien. Entonces, miren, todas estas palabras que aparecen aquí en rojo corresponden a las enzimas, ¿sí? Que participan directamente en el proceso de obtención de piruvato. Bien. Dentro de las funciones que realiza el metabolismo, entonces tenemos las siguientes, ¿no? Siempre pues busca formar o generar ATP, ¿sí? Que es la molécula energética que pues nosotros obtenemos de la degradación de los nutrientes, ¿sí? En este caso también las plantas a partir de qué? De la energía solar, ¿sí? Entonces, uno de los principales o de las principales funciones es obtención de energía. La otra que sigue es convertir, ¿sí? La transformación de todas las macromoléculas que nosotros consumimos y convertirlas en simplemente en unidades básicas para nuestro organismo, ¿sí? Entonces, todos esos carbohidratos, proteínas que nosotros consumimos, convertirlos entonces a moléculas más simples para que nuestro organismo las pueda aprovechar. En este caso, pues yo les he mencionado que todo el proceso siempre al final produce o genera glucosa, ¿cierto? Entonces, ese sería como el aspecto relevante allí. El otro punto sería la polimerización de precursores monoméricos a proteínas. ¿Cierto? Todo esto son azúcares. El proceso de polimerización produce entonces azúcares, ¿cierto? Y esos azúcares, bueno, ayudan a la elaboración de proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos, en fin, ¿cierto? Otro punto, sintetizar y degradar biomoléculas requeridas en funciones celulares especializadas. Miren que aquí nos habla de hormonas y de neurotransmisores, ¿cierto? ¿Sí? Fabricación de hormonas y neurotransmisores. Son funciones que directamente el metabolismo puede desarrollar, puede realizar directamente internamente en nuestro cuerpo, ¿cierto? Sin necesidad de nosotros pedirlo, lo desarrolla de manera normal. Bien. Entonces son las funciones claves allí del metabolismo. ¿Qué características presenta el metabolismo? Bueno, las reacciones bioquímicas que se generan dentro del cuerpo son innumerables, ¿cierto? No podemos nosotros decidir qué reacción realizar en nuestro cuerpo, simplemente a partir de lo que nosotros estemos consumiendo, nuestro cuerpo lo realiza. Pero también hay otro proceso que nuestro cuerpo hace y no está enmarcado directamente en la obtención de energía, sino también en el aporte energético para el funcionamiento del cuerpo. ¿Cómo así? Resulta que podemos realizar una actividad física, ¿cierto? Y para realizar la actividad física, nuestro cuerpo necesita aportar energía al sistema, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esto también es un proceso metabólico, ¿sí? Que nuestro cuerpo gasta energía, es un proceso metabólico, pero está marcado dentro de el catabolismo y el anabolismo, ¿sí? Entonces, estos procesos también hacen relación directa al metabolismo, porque nuestro cuerpo necesita obtener energía, pero también necesita aportar energía de esa que se ha obtenido para que nuestro cuerpo funcione. Si realiza un deporte, entonces
esa energía se aporta para que la actividad física la pueda realizar de manera adecuada. ¿Sí? Cuando hay suficiencia de estos factores, entonces nuestro organismo no cumple, ¿sí? La finalidad de este proceso, que es pues realizar el trabajo. Entonces va a sentir cansancio rápidamente, ¿cierto? Sí. Entonces también se asocia allí. Las rutas metabólicas centrales son pocas y similares en todas las formas de vida, ¿sí? Porque es que nosotros obtenemos energía a partir de el consumo de los alimentos, ¿cierto? Y ese consumo de alimentos sugiere una transformación química, ¿sí? Hay unas transformaciones que se dan. Las plantas utilizan la energía que se aporta directamente al sol, y también hay una transformación química de esa energía hacia el organismo, ¿sí? También ocurre así. Y entonces así sería, digamos, parecido en los seres autótrofos, parecido en los seres heterótrofos, porque al final lo que se sugiere o lo que, digamos, se necesita allí es transformar, convertir todas esas unidades que sean motivadoras, iniciadoras de formación de energía. Las moléculas más importantes en el metabolismo son más de 100, ¿sí? Son mucho más de 100 y todas las rutas se regulan de forma similar, ¿sí? ¿Cómo así? De forma similar. Bueno, que hay un catalizador, que hay una ruta metabólica y que al final de la ruta se obtiene entonces el respectivo resultado esa, eh, de ese proceso. Miren lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la fuente de energía para el metabolismo en todos los seres vivos? ¿Sí? En este caso, eh, la energía solar para los autótrofos y la obtención de todas las moléculas orgánicas para los heterótrofos. ¿Sí? Entonces nosotros aquí realmente la obtención de energía puede aportarse desde, digamos, desde los seres autótrofos a partir de la energía solar, ¿sí? Que pues con su proceso de fotosíntesis hacen, digamos, una transformación de toda esa energía lumínica en energía química, y ya cuando exista esa transformación, pues obviamente que en el proceso de nutrición, pues va a ir cargado siempre un porcentaje de todo este proceso. Entonces, por ejemplo, aquí mencionan moléculas orgánicas. Estas moléculas orgánicas, eh, digamos que son productos o se producen o se obtienen a partir de la red trófica, o sea, el consumo de los heterótrofos hacia los animales o los organismos que directamente consumen a los de primer nivel. Entonces, de esa forma ocurre este proceso, ¿sí? Vamos a dar una pausa un momento. Entonces, todas las fuentes de carbono, sí, que al final todas las moléculas orgánicas que nosotros consumimos y que están en nuestro cuerpo, entonces son a base de carbono. Por eso se habla que existe una fuente, o debe existir una fuente de carbono, porque nuestro cuerpo es prácticamente en su todo carbono, ¿sí? Aparte de otras moléculas o elementos asociados, pero el carbono es el principal, y por eso entonces
la fuente de carbono debe existir. ¿Cómo consumimos carbono nosotros? En el momento en que ingerimos, por ejemplo, usted desayuna salchicha, por decir de esa forma, ¿no? Puede desayunar un huevo. Entonces, todos estos dos tienen unos aportes significativos de proteína. Entonces, la proteína tiene carbono, sí, directamente. El carbohidrato, el pedazo de pan, el pedazo de papa, el pedazo de plátano, tiene eh, carbono, ¿sí? Entonces, así es, o de esa forma, eh, está asociado directamente el carbono en nosotros, los seres heterótrofos. ¿Bien? Bueno, entonces tenemos aquí principales características del metabolismo. Aparece aquí, miren lo que les mencioné arriba, catabolismo y anabolismo, que en uno se aporta energía o es el proceso de obtención, de síntesis, y el otro es el proceso de degradación. Una cosa es síntesis y otra cosa es degradación. Por ejemplo, nosotros no degradamos los alimentos, porque degradar es como dejar de lado, ¿cierto? Se produjo, listo, y es como un producto de desecho, de alguna forma, ¿no? Pero entonces, en este caso, en nosotros, el proceso degradativo produce ATP y el proceso sintético, entonces, es el que utiliza el consumo de ese ATP. Entonces, vamos a entenderlo de esta manera. Vamos a mirar el esquema, ¿sí? Entonces, en este proceso, digamos que las principales características del metabolismo, un momento, se quedó en silencio. Bueno, ya pasó ahí, listo. Entonces les decía, bueno, que el metabolismo tiene estas dos características. Tiene el catabolismo y el anabolismo. Entonces, el catabolismo, miren aquí aparece. Es un proceso degradativo oxidativo que genera energía y produce ATP. Sí, genera productos de desecho que pues se liberan al entorno y eso lo realiza la célula, ¿no? Hablando aquí a nivel celular. Entonces, todo este proceso se llama catabolismo. El catabolismo que es, entonces, el proceso degradativo. Y en el proceso degradativo se genera ATP, ¿sí? O sea, nosotros consumimos alimentos, de los alimentos realizamos nosotros un aporte de energía a nuestro cuerpo. O sea, ese aporte de energía al cuerpo entonces está a partir del catabolismo, ¿cierto? Está ahí la energía produciéndose para el cuerpo. Luego entonces cuando se realiza la actividad física o simplemente hay un ejercicio en el cual el cuerpo debe aportar energía, entonces se produce el proceso del anabolismo, que es un proceso de síntesis, de sintético, y es el que se consume o el que directamente
necesita el aporte del ATP. En este punto del catabolismo se produce y en este punto del anabolismo se utiliza. Entonces, por ejemplo, como les dije, se utiliza en una actividad física, se utiliza en los procesos independientes del sistema nervioso central, la respiración, la circulación, el funcionamiento del corazón, ¿sí? Y entonces ese proceso en general también es llamado génesis y acá en el catabolismo es llamado lisis. Bien, entonces los nutrientes que contienen energía, tenemos aquí la glucosa, la grasa, las proteínas, producen el catabolismo, que es lo que está mencionando el esquema, ¿sí? Y el catabolismo entonces produce unos productos finales, de la palabra, ¿no? No energéticos. ¿Cuáles son aquí? El CO2, el agua, el ácido nítrico. Y por acá entonces, en el proceso de anabolismo, entonces esas moléculas que hemos degradado allí se van a aportar para producir energía. Entonces, todo es un proceso que está regulado, ¿sí? Bajo el aporte de las moléculas orgánicas y entonces de esas moléculas orgánicas la producción de las moléculas energéticas. Y en este caso, pues hablamos nosotros del trifosfato de adenosina, nicotinamida reducido, nicotinamina fosfato reducido y así sucesivamente en este proceso que se nos enmarca aquí. Aquí abajo entonces tenemos el esquema general del metabolismo. En este esquema, ¿sí? La finalidad, como les he dicho, es producir ATP, ¿sí? Producir ATP y que ese ATP esté dispuesto para aportarse a los procesos en general del organismo. Entonces, este metabolismo ocurre de qué? De proteínas, de ácidos nucleicos, de polisacáridos, de lípidos. Nosotros consumimos todos estos alimentos y también los producimos porque necesitamos producirlos en nuestro organismo, ¿sí? Por eso vemos aquí como una doble vía, ¿cierto? Sí, una doble ruta, un catabolismo y un anabolismo. Entonces, en el catabolismo estamos consumiendo las proteínas, producir aminoácidos y de esos aminoácidos los resultados del desecho, pues en este caso sería la urea. De los ácidos nucleicos también es la urea, que pues digamos que a partir de la orina es desechado, los polisacáridos y los lípidos, entonces producen al final piruvato, y ese piruvato entonces es el aporte para la célula y poder producir ATP, ¿sí? Entonces de manera, digamos, generalizada, de manera eh, esquematizada, y podemos observar nosotros ese proceso de forma general del metabolismo. O sea, todos los alimentos que consumamos, todas los, en general, los nutrientes que se pueden aportar al cuerpo están basados entonces en esa regulación de que podamos consumir las proteínas, podamos consumir ácidos grasos, podamos consumir lípidos en general, aportados en una dieta balanceada y equilibrada para que se dé este proceso de intercambio energético, tanto del aporte que se puede dar como de el aporte que debe mantenerse, ¿cierto? O sea, que yo tengo una reserva y de esa reserva utilizo para que mi organismo funcione de manera adecuada y luego entonces de ese funcionamiento se aporta entonces el proceso de la, eh, digamos que del aporte energético que hemos tenido a partir de la síntesis de los alimentos. Entonces, estamos hablando de esas dos vías metabólicas que nos mencionan ahí, que es el catabolismo y el otro es anabolismo. Entonces, repito ahí la idea. En el catabolismo, ¿qué hacemos? Consumimos los alimentos y producimos las moléculas orgánicas que necesitamos.
o descomponemos las moléculas orgánicas. ¿Listo? Ahí está. Luego, entonces, nosotros necesitamos ir de un punto X a un punto Y corriendo, trotando. Entonces, ahí en ese punto ocurre el anabolismo. Nuestro cuerpo, de las reservas que tiene, las aporta inmediatamente, se aportan, entonces se produce energía, ¿sí? Entonces, de esa manera funciona el organismo. ¿Bien? La regulación de la ruta metabólica sirve para que la velocidad se adapte a la necesidad de la célula, ¿sí? Que sea de manera regular, que sea de manera equilibrada para que nuestro cuerpo no tenga que sufrir ningún daño, ¿cierto? Que las rutas catabólicas y anabólicas son inversas unas de otras, ¿sí? Mientras una produce, la otra entonces libera. Y eso se da en 3 niveles. ¿Cuáles son los 3 niveles? Las enzimas, ¿cierto? La regulación hormonal y la regulación genética. Entonces, esos 3 niveles son importantes porque de alguna forma regulan el proceso de, digamos, en este caso, de metabolismo, ¿cierto? Entonces, se regulan por enzimas, ¿cierto? Esas rutas están reguladas por enzimas, ya lo miramos allí, que son aquellas que ayudan a que la ruta metabólica tenga el proceso de manera adecuada. La regulación hormonal, ¿sí? Como su nombre lo dice, está directamente relacionado con las hormonas y esa regulación hormonal entonces nos va a permitir establecer un equilibrio en nuestro organismo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, la producción de la testosterona y la producción de la progesterona, ¿sí? Reguladas allí en ese punto. Y la regulación de concentración de enzimas, o sea, la regulación genética, la producción de ácidos nucleicos como tal. Y aquí, en este esquema, aparece el punto específico donde se desarrollan las rutas metabólicas. Y en este caso tenemos aquí, en el núcleo, se produce la replicación del ADN, la síntesis del ARN, el nucleolo, se produce la síntesis del RNA. Aquí este proceso de replicación, mire que son procesos, procesos metabólicos, porque tienen que producir algo. Entonces, esos procesos metabólicos se desarrollan estos específicos en el núcleo. En el retículo endoplasmático, síntesis de lípidos, ¿sí? La obtención de ácidos grasos, ¿sí? A partir de la alimentación que hemos tenido, los ribosomas, síntesis de proteínas. Miren, entonces, consumimos un pedazo de carne, consumimos un huevo, consumimos una salchicha, consumimos pollo, en fin. Entonces, los ribosomas se encargan de ese proceso. El aparato de Golgi, maduración de las glucoproteínas y otros compuestos de las membranas. O sea que toda la parte de la producción de azúcares en el citosol, o sea que en la parte, digamos, del citoplasma, se produce la glucogénesis, la formación de azúcar como tal. Y en las mitocondrias, oxidación del piruvato, ciclo de Krebs, ¿cierto? Fosforilación oxidativa. Todos estos procesos van directamente relacionados a el ciclo respiratorio que la célula produce simplemente, ¿cierto? Y entonces dice allí al final catabolismo de aminoácidos. Todas estas rutas se desarrollan directamente en cada uno de estos organelos específicos que están dentro de la célula y de esa manera puede entonces desarrollarse el proceso de manera adecuada y sin ninguna dificultad, ¿sí? Entonces, recuerden que nuestro cuerpo siempre está en constante metabolismo porque si nosotros estamos respirando, nuestro cuerpo está obteniendo indirectamente, que nosotros estemos conscientes de ello, energía que está almacenada de aquellos procesos metabólicos que han surgido a partir de la ingesta de
alimentos, ¿sí? Entonces, todos estos, digamos, se basan directamente en ese punto, ¿bien? En ese punto que hemos mencionado, ¿listo?